Otra vez el gobierno nacional vuelve a instalar, no en esta discusión, pelea que tuvo con las universidades públicas durante todo el año, pero vuelve a instalar la cuestión extranjeros en universidades, extranjeros en salud pública. Vamos a tratar de entender hacia dónde va o cómo funcionan hoy las universidades con el tema extranjeros, mucho más en una provincia como Salta, con la cercanía geográfica con países como Bolivia, con Paraguay o la cercanía con países como Perú. Vamos a saludar a Nicolás Innamorato, que es el vicerrector de la Universidad Nacional de Salta. Innamorato, buen día. José Corbacho, desde la mañana de CNN Salta. Buenos días, José, ¿cómo estás? Un gusto estar con vos. Gracias por atendernos. Como siempre lo consultamos cuando tenemos estas dudas de temas que se instalan en la agenda, en la sociedad, de hoy cómo funciona, qué está pasando, cuántos extranjeros tenemos. Se ha hablado mucho durante el año y en este caso fue específico el vocero presidencial planteando la posibilidad de cobrar a los extranjeros. ¿Cuál es la realidad de la UNCE en este sentido? La realidad de la Universidad Nacional de Salta es la siguiente. Nosotros contamos con 30 estudiantes extranjeros nada más que no son residentes en la ciudad de Salta. Estos 30 estudiantes están bajo un sistema de intercambio. Son de varios países de Europa y algunos países de América Latina que vienen a cursar algunas materias solamente por 6 meses. Y este convenio de intercambio permite que nuestros estudiantes también vayan a las universidades donde ellos residen y cursan. Entonces, con estas personas es imposible que pudiéramos cobrarle un arancel por cuanto eso está bajo un convenio. Ellos no pagan en la Universidad Nacional de Salta y nuestros estudiantes tampoco en el lugar de residencia de ellos. Además, la mayoría de los otros estudiantes son residentes en la ciudad de Salta. Yo quiero que ustedes comprendan que la salud no es lo mismo que la educación. En este caso, la mayoría de los extranjeros residen en la ciudad de Salta y tienen su residencia permanente, por cuanto la educación pasa por muchísimos años. De tal manera que estos estudiantes ya son residentes, con lo que tampoco le podríamos cobrar a ellos. No sé qué pasará en las otras universidades. Puede ser una situación bastante parecida a la nuestra y que si existe algún estudiante que venga por un periodo corto, normalmente viene por un convenio. ¿Ha pasado en alguna parte de este convenio que alguna universidad extranjera no haya colaborado con este convenio de reciprocidad o siempre funcionó bien? No, siempre ha funcionado muy bien y la verdad que nunca hemos tenido problemas. Nosotros hemos recibido a los estudiantes extranjeros y ellos han recibido a nuestros estudiantes. ¿Cuáles son los sistemas de residencias que se admiten? Porque también se hablaba de la posibilidad que tienen los estudiantes extranjeros de estar hasta un cuatrimestre o 2 cuatrimestres con un trámite provisorio hasta que solucionen y saquen el permiso de residencia temporaria, o si bien el de residencia permanente. Sí, eso puede pasar, sin lugar a dudas. Yo creo que esto simplemente ha sido una nota periodística que ha dado el vocero presidencial y la verdad que para que esto pueda implementarse tenemos que modificar el artículo 20 de la Constitución Nacional y las leyes de educación nacional y las leyes de la educación superior, donde específicamente dicen de que la educación superior va a ser gratuita en toda la República Argentina. Entonces, llevaría un tiempo de implementación una cosa como esta. 1 de cada 3 estudiantes de medicina son extranjeros. Ese es el número que se dio a conocer. ¿Qué pasa en Salta? Bueno, en el caso de Salta no es así. Todos son ciudadanos argentinos y no tenemos esa problemática. Entonces, Salta no tiene esa cuestión de 1 de cada 3. ¿Todos son estudiantes argentinos los que estudian medicina en Salta? Sí, es así. Es así, todos son argentinos. No tenemos extranjeros estudiando medicina en Salta. Y en el resto de las carreras, ¿cuánto representa del padrón estudiantil? Yo lo que digo es que hoy simplemente tenemos 30 estudiantes que están haciendo una residencia acá como consecuencia de un intercambio. Es decir, que el
prácticamente esto representa el 99.9% de estudiantes argentinos que estudian en la Universidad Nacional de Salta. ¿Y de los que sí son residentes? Y de los que son residentes nosotros teníamos contabilizado 270 estudiantes, pero con residencia en la ciudad de Salta, ¿no? Como tenemos audiencia en estos momentos en Orán, en Tartagal, ustedes tienen dos sedes muy importantes, muy fuertes en esos lugares. ¿Qué pasa? Y además por la cercanía geográfica con la frontera. ¿Qué pasa en la sede de Tartagal, en la sede de Orán, con la cuestión extranjeros? Nosotros hemos verificado en los últimos años que son muy pocos los extranjeros que vienen a estudiar a nuestro país y evidentemente a Salta y específicamente a lo que es Tartagal y Orán. Y la mayoría de los que vienen tienen familiares y, como yo les decía a ustedes, necesariamente sacan la residencia por cuanto el tracto de estudio es un tracto sucesivo donde les lleva más de 5 años. Por lo tanto, la mayoría saca la ciudadanía o la residencia. Queda bastante claro, Diego, en ese sentido, que esto es más un anuncio político para los propios seguidores de La Libertad Avanza, que veían con malos ojos esto de la gratuidad por sí misma de la educación, que algo fáctico, que lo que esté sucediendo en la realidad o el impacto que tenga en el funcionamiento de las universidades. Sí, más que nada es un comentario periodístico para marcar una línea política y la verdad que no tiene una incidencia presupuestaria directa con lo que mejoraría la recaudación de las universidades. Esto no es así. Hablando de eso, ¿cómo estamos con el presupuesto? Porque de esto se habló mucho, tuvimos marchas, el país habló de las universidades públicas como hacía mucho tiempo no se hablaba. ¿Y cómo cierra el año la UNSA? Es así, vos lo dijiste. Yo creo que el país no solo habló de las universidades públicas, sino que en las dos marchas que hicimos, una en abril y otra en octubre, mostró realmente cuál es el perfil del ciudadano argentino y qué es lo que pretende. Lo que pretende es que, evidentemente, el bien tutelado educación debe ser así por parte del Estado y ser una política de Estado el hecho de defender la educación pública. Nada ha cambiado hasta ahora por cuanto seguimos con el mismo presupuesto, se estaba tratando en las cámaras y seguimos con el presupuesto de 3,8 billones para el año 2025, cosa que considero que está a la mitad de las necesidades de las universidades públicas. Y si no avanza el presupuesto, porque se está mencionando fuertemente que directamente no van a tratar o no van a votar el presupuesto 2025, ¿en qué condiciones dejaría a las universidades públicas esto? Yo creo que habría que considerarlo seriamente en modificar esa cifra, por cuanto el 90% del presupuesto implica salarios del personal docente y no docente, con lo que sería muy difícil iniciar el año lectivo en marzo del 2025. ¿Y cómo hicieron para subsistir en este 2024, teniendo en cuenta que la mayoría representa el salario de docente y no docente? ¿No hubo los suficientes aumentos? ¿Tuvieron que recortar recurso humano? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se hace? Sí, el recorte de recurso humano es imposible por cuanto son trabajadores permanentes. No vamos a dejar trabajadores en la calle bajo ningún punto de vista y bueno, ellos han sufrido en general el 70% de disminución en sus saberes como consecuencia de la incidencia inflacionaria, cosa que no ha sido recuperada con aumentos en el año 2024. Esperamos que para el año 2025 las cosas sean diferentes y se incremente el presupuesto y se llegue a niveles de racionalidad como para que los trabajadores pudieran desempeñarse con tranquilidad dentro de las universidades nacionales. ¿Cómo viene la proyección para el 2025 respecto a cantidad de alumnos inscriptos y carreras más solicitadas? Nosotros entendemos que el año 2025 va a tener idéntica demanda que el año 2024 y realmente las carreras que hoy solicitan son carreras de trayecto formativo corto y que sean
desde el punto de vista técnico la mayoría. Esto va a ser muy difícil implementarlo si realmente no tenemos el presupuesto necesario. Vamos a hacer toda la gestión posible para que eso pudiera suceder. Inamorato, gracias por este tiempo, y a ver si charlamos antes del final del año, hacemos un repaso de un 2024 intenso para las universidades, mediático, y donde se volvió a poner en la agenda de la sociedad. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes, ha sido un gusto. Que tenga buen día. El vicerrector de la Universidad Nacional de Salta charlando con nosotros. Bueno, los números, cada universidad tendrá su historia respecto a la cuestión extranjeros. Lo decíamos cuando empezábamos el programa, que el gobierno ha tenido la enorme capacidad de instalar en la sociedad discusiones que son necesarias tenerlas, pero que no mueven demasiado el presupuesto de la nación. O sea, si se le cobrara a los universitarios extranjeros, no residentes, porque los residentes ya sabemos, y si no, leamos la Constitución y las normativas vigentes en nuestro país respecto a la cuestión de extranjeros residentes en la República Argentina y los beneficios o las posibilidades, los derechos que tienen, para decirlo correctamente, quienes no son residentes son estos intercambios, nada más. No hay extranjeros estudiando medicina en la Universidad Nacional de Salta. En las zonas de frontera, Orán, Tartagal, en las sedes donde hay carreras muy importantes como ingeniería en perforación o enfermería universitaria, que es una carrera de mucha demanda en el norte provincial, no hay una demanda importante, el número es ínfimo de ciudadanos extranjeros que estudian en nuestra universidad. Y sabemos todos, además, que estos residentes terminan quedándose, y en muchos casos terminan no solamente radicados en la Argentina, sino desarrollando todas las actividades. Devolviéndole lo que la universidad también les dio.